Como usted sabe, estamos hablando de esta serie, Primera Línea, siguiendo Jesús en la vida real, y usted y yo tenemos muchas cosas que pensar, que meditar y que aplicar. Durante las 2 primeras semanas vimos algo bien importante. Hablamos de una base que es el fundamento para todo lo que usted y yo estamos aprendiendo. Dijimos que Jesús nos ha acercado al reino de Dios. Que usted y yo escuchamos la palabra, el reino de Dios se ha acercado, y cuando pensamos qué implica esto, entendemos por la Escritura que Jesús se ha acercado a nosotros, y usted y yo, al tener una relación con Él, podemos disfrutar de estar cercanos y de introducirnos al reino de Dios. La semana pasada hablamos acerca de que también Él en sí mismo nos ha provisto una identidad. Dios en sí mismo nos ha provisto una identidad, por tanto usted y yo no necesitamos estar buscando dónde o cómo formar esa identidad afuera, sino que en Cristo usted y yo tenemos esa respuesta. Y mientras más nos acercamos al Señor, mientras más nos relacionamos con Él, más se forma esta identidad en nosotros, y usted y yo nos parecemos más a Jesús. Y esto produce algo distinto en nuestra vida. Hoy estaremos hablando de cómo se ve viviendo la familia que el Evangelio creó. Y usted tiene ahí la porción de la Escritura. Leímos algunos versículos importantes de toda esa porción para que no nos aventemos como 5 minutos leyendo todo eso. Usted puede leerlo. Estoy seguro que si lee todo Romanos 12 va a ser muy beneficioso para su vida. Es interesante porque si usted y yo nos ponemos a pensar y nos ponemos a hablar y podemos saber de cómo funciona esta familia, el hecho de que usted y yo pensemos que el Evangelio nos introduce en la familia de Dios, que el Evangelio nos provee la iglesia, que es una gran familia, siempre implica lo que implica. Tenemos que relacionarnos unos con otros. Tenemos que estar en interacción y en unidad unos con otros. Y esto implica muchas cosas. Pero ciertamente estamos en un mundo que, paradójicamente, usted y yo tenemos la mayor capacidad conocida en toda la humanidad de estar en contacto, y lamentablemente, delante de eso, usted y yo nos encontramos así, muchas veces. Usted y yo tenemos cualquier medio para contactarnos, pero a pesar de todos estos recursos, usted y yo muchas veces nos sentimos solos. Es como si estuviéramos en un medio vasto mar y no conectáramos con nada. Y esto es interesante porque ¿cómo explicas que esto suceda en un lugar donde tú y yo tenemos todas las facilidades para hacer esto? De hecho, si nos ponemos a pensar, no solamente el que tengamos las opciones de poder conectar, sino que si tú y yo pensamos, esto es algo que está diseñado en nosotros. Tú y yo necesitamos ser sociales, por más que no nos guste. ¿Quiénes son introvertidos aquí? ¿Hay alguien que comparte esa introversión conmigo? Ok. Para nosotros es más compleja la cosa. ¿Para quiénes son los extrovertidos? Levanten la mano. Ok, para ustedes es mucho más sencillo conectar con el mundo. Si usted cuando se sienta en una habitación no tiene problema con hablar, no tiene problema en estar en silencio, es introvertido. Si usted tiene dificultad para mantenerse en silencio, es extrovertido. Así de fácil es. Así que sepa que si usted tiene la facilidad de poder hablar, esto se genera de una manera más natural en ustedes. Para los que no tenemos tanta facilidad de iniciar una conversación, eso se genera un poco más complicado. Pero más allá de estos 2 detalles, yo lo que quiero que ustedes sepan y entiendan en este día es que usted y yo tenemos en nuestro diseño de parte de Dios la necesidad de ser sociables, la necesidad de estar interconectados con otras personas. Tenemos la necesidad de generar relaciones profundas. Tenemos la necesidad de generar relaciones auténticas. Y estas cosas, en el mundo actual que vivimos, se ven un poco más carentes en este último tiempo. Se ven un poco más difíciles.
se ven un poco más complicadas. Y entonces tú y yo, o cada uno de nosotros, pues obviamente tiene el reto de poder trabajar en esta área. Tenemos el reto de poder desarrollar una vida como una iglesia, como una familia, con una comunidad, y obviamente la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Romanos capítulo 12 hace un excelente trabajo ayudándonos a preguntarnos cómo hacerlo y mostrándonos características que usted y yo deberíamos aplicar en nuestra vida. Y es bueno, si usted y yo nos ponemos a prestar atención, nos va a ayudar mucho. Creo que una sabia pregunta que Romanos responde es esta: ¿qué sucede cuando personas con una nueva identidad comienzan a vivir juntas? Porque no podemos dejar esto fuera del contexto. Dios nos ha regalado una nueva identidad, y usted y yo hemos visto que nos ha entregado a lo largo de lo que hemos ido caminando. Usted y yo hemos encontrado que el Señor nos ha dado una identidad que ama, una identidad que perdona, una identidad que busca reconciliar, una identidad que busca hacer una serie de cosas que usted y yo imitamos, porque Cristo ha hecho eso con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que usted y yo vivimos? ¿Cómo es que usted y yo desarrollamos? Porque ciertamente aquí cabe recalcar que ninguno es moneda de oro, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque no le vamos a gustar a todas las personas. Porque a usted no le va a gustar a las personas, yo no le voy a gustar a todas las personas, y entonces esto funciona así. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con eso? Si estamos sentados en un mismo lugar donde nos llamamos el cuerpo de Cristo, pero yo encuentro una persona en la que veo algo que no es correcto y empiezo a juzgar, ¿cómo funciona esto? Porque eso pasa. Pasa en otras familias, en otros lugares. Aquí no, gracias a Dios aquí no. Pero he escuchado de algunas iglesias en las que hay personas que dicen, pero es que yo cómo voy a ir ahí si tal pecadorzote está en aquel lugar. Ufa, ¿no te das cuenta que tú ya te estás poniendo al nivel del pecadorzote al ser tan juicioso? Es interesante, pero es que eso funciona y pasa así. La pregunta es cómo nosotros lo desarrollamos de una manera saludable y cómo la Escritura nos indica y nos instruye a que tú y yo podamos hacer esto. Entonces, vamos a ir desarrollando poco a poco la idea. Si todos necesitamos conexión, ¿por qué nos cuesta tanto relacionarnos? No estamos hablando de tener una conversación superficial, ¿no? Porque todos podemos ponernos a hablar del clima. ¿Cómo ha estado tu semana? Ah, sí, ha estado bien. Cuando preguntas, ¿cómo estás? La respuesta más mentirosa que todos damos es bien. Porque no queremos hablar de lo profundo que nos esté pasando. Simplemente queremos mantener una conversación cordial con cualquier persona. Eso es normal. O alguno de ustedes, ¿soy yo el único ente malvado aquí que dice respuestas como, bien? Sí, porque no quiero ponerme a conversar de algo difícil. ¿Ustedes también? ¿No? Ah, ven, yo soy un pecador y ustedes no. Eso es terrible. Pero aún así, es importante que nosotros podamos notar esto. Romanos habla de algo bien interesante. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos tener relaciones auténticas, y lo interesante de todo esto es que el mundo en el que hemos crecido, el mundo en el que hemos vivido, en el mundo que nos hemos desarrollado, el sistema en el cual usted y yo estamos inmersos, dependiente de cuál país sea, nos ha enseñado a protegernos, porque no queremos ser vulnerables. Usted y yo hacemos lo que exactamente se veía en la antigüedad y nos ocultamos de una manera bastante interesante, por así decirlo. Usamos esto. ¿Sabe qué son? Máscaras. Esas máscaras eran usadas antiguamente en el teatro y se ponían esas máscaras para representar un personaje que alguien no era. Esto te llevaba a la palabra hipocresía, inmersa ahí. Pero es interesante porque usted y yo hemos aprendido a desarrollar esto en nuestra vida. Usted y yo usamos máscaras, proyectamos un personaje, proyectamos una persona que queremos reflejar afuera, pero es distinto tal vez lo que estamos viviendo por dentro. Entonces, de una manera bastante saludable y sana, Pablo empieza hablando acerca de esto y nos dice en Romanos 12:9, dice que el amor sea sin ¿qué? Sin hipocresía. Que el amor que usted y yo manifestamos sea sin hipocresía. Si usted abre su Biblia en el capítulo 12 de Romanos,
El capítulo tiene un subtítulo allí. Esos no venían en las escrituras originales. Esas son puestas para que usted y yo tengamos una mejor agilidad a leer y entender. Y el subtítulo que dice ahí, dice nuestros deberes cristianos. Nuestros deberes. Y si usted lee todo lo que dice Romanos, no te está hablando de cosas que tienes que cumplir, sino te está diciendo cosas que tú y yo tenemos que vivir como comunidad. Y eso es bueno. Porque tú y yo nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer esto sin hipocresía, sin tener una máscara? ¿Cómo puedo ser real aquí y afuera? Ser la misma persona cuando entro a la iglesia, que cuando me voy a mi casa, que cuando trabajo, que cuando hago cada una de las cosas que hago. Y no tengas la necesidad de ponerte el disfraz de cordero cuando vienes a Sherwood Oaks el domingo. Gran pregunta. Y la respuesta con la que inicia Pablo es que tú y yo tengamos un amor sin hipocresía. No comienza hablando de una actividad, no comienza hablando de algo distinto, sino que simplemente va a lo llano y básico de lo que tú y yo necesitamos conocer. No seamos hipócritas, pero no en ese sentido de una doble vida, sino en el sentido de que no usemos máscaras al momento de amar, que el amor que tú y yo nos expresemos aquí sea genuino. El amor que tú y yo nos expresamos como iglesia en Cristo, como una gran familia, sea real. Ve a las personas que están a tu lado. Esos personajes raros que están aquí sentados al lado tuyo son tus hermanos en Cristo. No son hermanos porque no te acuerdas el nombre al decirle el domingo. Ves una cara y dices como de, ¿qué se llamaba? Hermano, ¿no ve? No por eso lleva el nombre de hermano. Lleva el nombre de hermano porque Cristo también ha muerto por él, también se ha sacrificado por él, al igual que por ti, y tú y yo pertenecemos a la misma familia, al mismo cuerpo, al mismo Rey. Entonces tú y yo tenemos una perspectiva bastante distinta de lo que esto implica. El Evangelio lo que hace es que crea una comunidad donde no debería haber la necesidad de esconderte detrás de una máscara. Tú y yo deberíamos tener libertad de poder hablar. Tú y yo deberíamos tener la libertad de poder expresar las luchas que tenemos. Tú y yo deberíamos tener la libertad de poder expresar lo que tú y yo vivimos a diario, las confusiones, las dudas, porque nadie está esperando que tú seas perfecto cuando llegas a este lugar. Yo que soy el pastor de esta iglesia, no espero que tú seas perfecto cuando llegas a este lugar. Ni tampoco espero que seas perfecto porque ya hayas asistido aquí 3, 4, 5 años o más tiempo que yo. Porque entiendo que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Entonces, quítate una carga, un peso y entiende que tú puedes llegar a ser genuino aquí. ¿Sabes la razón principal de por qué no esperamos esto? Y por qué no espero yo algo así de ti y no podría juzgarte con una carga así. Porque tu identidad no está en lo que tú me muestras. Tu identidad está en Cristo y en la obra que Él ha hecho. Ahora, eso sí debería mostrar un cambio en nuestras vidas, un crecimiento en nuestras vidas, mayor madurez en nuestras decisiones. Claro que absolutamente sí. Pero no es un ítem para poder juzgar a liberalidad. Es como que yo le pida a un niño de 2 añitos que se comporte con la postura de alguna situación cuando no tiene la capacidad de hacerlo. Estamos esperando un crecimiento en Cristo. Entonces, esto es algo importante que tú y yo necesitamos pensar. Usualmente estos domingos te estoy haciendo preguntas para que tú y yo podamos conversar con la persona que está al lado y podamos hacer esto del mensaje más provechoso en nuestra vida. Así que tómate un minuto allí y ve a la persona que está a tu lado y hazle esta pregunta. Conversa acerca de esto. ¿Qué máscaras me cuesta quitar delante de otros creyentes? Uy, es de las difíciles, ¿no? Es de las que generan vergüenza. Así que estás en un buen lugar para avergonzarte, para quitar la carga y ser vulnerable y poder compartir y conversar de qué máscaras es algo que tú llevas y que te cuesta quitar delante de otras personas. Tómate un minuto allí para conversar con la persona que está a tu lado y ahorita continuamos. Espero que las respuestas a esta pregunta hayan sido bastante concluyentes para usted. Porque como ya sabe, si usted responde con sinceridad a estas preguntas, lo que va a hacer es que va a tener algo que meditar en su cabeza y algo que tener que conversar con el Señor
acerca de lo que necesita trabajar en su vida. Y no lo va a dejar descansar ni va a pasar desapercibido. Ahora, ¿sabe qué es interesante? Que usted y yo necesitamos responder esta pregunta. Necesitamos hacer algo acerca de esto. Porque lo que pasa es que usted y yo podemos asistir. Cada uno casi que tiene su lugar allí apartado, ¿verdad? Todos sabemos quién ocupa el lugar tal. Si tuviéramos numeración, sabríamos qué número le pertenece a cada uno. Y cada vez que giro mi cabeza, sé dónde está cada uno de ustedes. Y cuando no vienen, digo, ¿quién estará en ese lugar? Y hay alguien que lo está supliendo. Gracias a Dios no pelean por esto, pero algo importante que usted y yo necesitamos considerar es que usted y yo podemos asistir a una iglesia y calentar ese delicioso y cómodo asiento en el que está sentado durante mucho tiempo. Y podemos pasar absolutamente desapercibidos en un lugar. Usted y yo podemos venir todos los domingos a la iglesia, no saber el nombre de ninguna otra persona y irnos de aquí sin que nadie sepa el nuestro. Es bastante sencillo. Simplemente cuando todo está en bulla, tú te retiras, te escabulles así, y sales. Y nadie te va a conocer y nadie va a saber de ti. Pero aunque puedas ocultarte, ciertamente lo que el Evangelio nos muestra es que esto debería ser distinto. Tú y yo no necesitamos estar cubriendo algo, sino más bien dejando que la relación nos permita tener crecimiento. Nos ayude a conocer más a Dios en nuestras vidas a través de nuestros hermanos y también ser apoyados en las cosas que tú y yo vivimos. Celebrar en las victorias, pero luchar también juntos en las cosas que pasamos. Y esto es valioso, es importante. Entonces, ¿cómo es que pasamos de dejar máscaras, de ser un poco más reales, a tener una comunidad que se debería relacionar y ser transformada en el Evangelio? De hecho, esa es la pregunta que tenemos aquí. Ups, acabo de saltar todo. Adri, ¿me ayudas a devolver una diapositiva? No vuelve. ¿Cómo usted y yo respondemos a entender que se ve una comunidad transformada por el Evangelio? Quiero ayudarle a conocer algo, a darse cuenta de algo. Usted y yo vivimos en un mundo, como le había dicho, que este mundo nos implica que usted y yo necesitamos proteger las cosas que están alrededor de nosotros. Lo que hace esto es que todo lo que usted y yo hagamos en relación o interrelación se convierte en una transacción. No se convierte en un amor real, ni fraternal, ni un amor verdadero, sino que lo que usted y yo empezamos a vivir se convierte en una transacción de interés. Usted me puede dar algo, yo le puedo dar algo, generamos una relación temporal porque usted se beneficia, yo me beneficio y después no hay nada más. Eso no es lo que el Evangelio nos muestra. Eso no es el diseño que Dios ha puesto para usted y para mi vida, sino que nos implica a ir a algo mucho más profundo. Si fuera algo transaccional que solo se convierte en un intercambio, como el mundo en el que vivimos, no tendríamos la necesidad de estar hablando acerca de esto. Pero eso nos aísla mucho más. Nos lleva a la primera imagen que usted y yo vimos, donde estamos segmentados en un mundo hiperconectado, aún sentimos soledad. Es porque vivimos de esta manera. Lo que el Evangelio más bien nos muestra está respondiendo a esta pregunta en Romanos capítulo 12, versículos 10 al 13. Dice que nuestro amor sea afectuoso unos con otros, con un amor fraternal, que podamos darnos honra, preferencia unos a otros, que no seamos perezosos si requiere diligencia, que seamos fervientes en el espíritu, que seamos servidores del Señor, que nos gocemos en esperanza, que perseveremos juntos en el sufrimiento y dedicados a la oración, contribuyéndonos unos a otros en las necesidades que tenemos y practicando hospitalidad. Es todo lo distinto. No está hablando de una transacción, sino está hablando de un amor genuino que hace algo por el que está junto al lado de nosotros. Y entonces usted y yo tenemos que responder y pensar cómo es que vivimos o cómo es que preferimos caminar así. De hecho, la comunidad cristiana no gira alrededor de mí, sino que gira alrededor del bienestar de los demás. Cada vez que usted y yo tengamos que filtrar esto en nuestra mente, en las decisiones que tomamos, no es la pregunta cómo yo me beneficio. La pregunta es qué es lo que yo puedo dar para que mis hermanos se beneficien. Eso es lo que el Evangelio nos muestra acerca de una interrelación, de esta conexión, de esta interacción como hermanos en Cristo.
De hecho, es exactamente esa pregunta la que usted y yo necesitamos hacernos. La pregunta deja de ser ¿qué puedo recibir? Y comienza a ser ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Piense, cuando hay una oportunidad de servicio, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa por la mente a veces es como de, ¡ay! ¿Por qué ese horario? ¿Verdad? Nos pasa a todos. Pero la segunda pregunta que usted y yo respondemos a eso revela lo que hay más en el corazón. ¿En qué me beneficia o cómo puedo ayudar? Tu corazón va a responder de una de esas dos maneras. Noche de oración, ¿en qué me beneficia ir? Otra vez la pregunta sería, ¿cómo puedo ir a orar por alguien que esté pasando una necesidad? ¿Cuál crees que va más pegada al corazón de Dios? Eso es lo que tú y yo necesitamos aprender a responder. Esas son las cosas que tú y yo necesitamos aprender a ver. Por eso es que Romanos, cuando empieza el capítulo 12, dice que tú y yo le permitamos al Espíritu Santo ser renovados en nuestro entendimiento. Porque tú y yo estamos inmersos en un mundo que es absolutamente egoísta. El mundo en el que vivimos solo busca su propio interés y nos ha enseñado a vivir y caminar de esa manera. Tú y yo buscamos nuestro propio interés y eso no lo podemos negar. Pero el Evangelio lo que hace es cambiar esta manera absurda de vivir y nos ayuda a entender una manera mucho más loable, mucho más saludable y mucho más de honor y honra a Dios en nuestras vidas. Entonces, tú y yo necesitamos abrazar algo así. Tú y yo necesitamos pensar y meditar algo mucho más profundo. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo honrar? ¿Cómo puedo animar? ¿Cómo puedo hacer algo por aquel que está alrededor de mí? Aquel que viene junto conmigo, aquel que está sentado al lado mío en la iglesia. Es una gran pregunta y es una gran manera en la que tú y yo permitimos que Dios pueda renovar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, la gran pregunta que nos conviene resolver aquí es cómo es que Dios puede mantener esa dinámica en una comunidad. Porque es cierto, hay algo que tú y yo tenemos que reconocer. Somos absolutamente buenos en destruir relaciones. Tú y yo somos un potencial para destruir las cosas. Cada uno de nosotros. Exactamente porque hemos aprendido a vivir de una manera egoísta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú y yo tenemos este potencial tan hermoso de destruir las cosas, ¿cómo es que hacemos para mantener toda esta imagen tan maravillosa que Dios nos invita a que podamos disfrutar? La clave allí no está en tu capacidad ni mi capacidad. La clave allí está en que tú y yo necesitamos relacionarnos mucho más profundamente con Cristo. Porque la razón por la que tú y yo estamos unidos, por la que tú y yo estamos relacionados, es únicamente por Cristo. El común denominador que nos relaciona para estar todos aquí en este lugar, ¿qué es? Cristo. No es que te agrade como soy yo, es Cristo. No es que te agrade una persona en particular y por eso vienes aquí, o que te guste algo, o que el asiento es el más cómodo del mundo y por eso el domingo tienes que venir a sentarte a este asiento. No, el común denominador es Cristo. Eso es lo que mantiene la unidad entre nosotros. Porque tú y yo tenemos diferentes personalidades, tenemos historias distintas, tenemos traumas distintos, venimos con luchas diferentes, caminamos con unos procesos distintos el uno del otro, vamos con gustos determinados, venimos de culturas distintas, aquí todos hablamos español, pero cada uno ha crecido en culturas bien distintas, aunque compartimos el mismo idioma. Entonces, ¿cómo hacemos para que tú y yo podamos caminar y manejar esto y no destruirlo a la primera? De hecho, es que el que nos ayuda a resguardar todo esto es el Señor. Es Él quien nos permite poder mantener esta relación así funcional. Romanos del 14 en adelante, de hecho está aquí hasta el 19 y puedes continuar leyéndolo si tú quieres, nos habla de que hagamos exactamente esto, de que tú y yo bendigamos a los que nos persiguen.
que nos gocemos con los que se gozan, que lloremos con los que lloran y que estemos unánimes en nosotros, unánimes en relación a Cristo. ¿Por qué necesitamos pensar en estos detalles? Porque ciertamente son las cosas que tú y yo vivimos. Ciertamente son las cosas que tú y yo vivimos aquí. ¿Hay algún momento que te vas a sentir mal por alguna razón o te vas a sentir mal con alguien? Algún momento en el que estemos sirviendo en alguna cosa y tal vez en alguna comida el domingo. No, es que esto no se prepara así. Y tú vas a como, ¿qué cosa? ¿Cómo que no se prepara así? Si en mi país, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Un choque. ¿Implica que eso nos debería separar? No. Si tú y yo tenemos una buena madurez, y eso es a lo que vamos a entrar, deberíamos aprender a lidiar y superar esas situaciones. Dios, a través de la vida de Pablo, no nos está llamando a uniformidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no nos está llamando a que cada uno sea cortadito por la misma tijera, sino que la imagen de Cristo se va a aplicar en nosotros, pero pues obviamente tú y yo mantenemos esa distinción de esencia que cada uno tiene. Aún así, la idea que Pablo está remarcando es que tú y yo le pertenecemos a Cristo y por eso es que tenemos esta unidad. En los primeros versículos del capítulo 4 al 5, Pablo dice algo: es un solo cuerpo en Cristo. No somos diferentes cuerpos. No es Iglesia Hispana Sherwood Oaks y la parte colombiana en Cristo. No es Iglesia Hispana Sherwood Oaks y los venezolanos en Cristo. Ni los bolivianos, ni los mexicanos, ni los puertorriqueños, ni, si me olvido alguna nacionalidad. No es así. No es que Sherwood Oaks tiene el dedo colombiano y el dedo boliviano. No, somos un cuerpo en Cristo. Independiente de donde tú y yo seamos, somos uno solo en Cristo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos procesar, porque si tú y yo tenemos esa unanimidad en amor, entendemos que el mismo amor que Dios nos da, ese mismo amor que a ti te gusta sentir perdonado, transformado, es el mismo amor que tienes por tu hermano y que Dios tiene por tu hermano. Y entonces cuando yo me enojo con Alan porque hace algo en contra mío, lo veo y digo: Alan, Cristo te ama como me ama a mí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué debería hacer eso en mi mente? Me hace perdonar. Me hace apreciar a mi hermano. Y me hace cambiar la actitud, bajar la tensión y mover. Utilizo a Alan porque es muy amigo mío y cercano a mí. Esto quiero que tú y yo podamos comprender. La unidad que Cristo nos da es que no nace de que todos pensemos igual, sino de que todos pertenecemos a Cristo. Donde tú y yo necesitamos aprender a pensar de la misma manera es en los principios del Señor, porque son los principios que Él ha establecido. No son a sugerencia de uno y a criterio de otro. Son lo que Él ha establecido. Y cuando tú y yo leemos lo que dice, entendemos que Él nos dice esto. Entonces, tú y yo podemos pensar distinto, pero estamos en unidad porque Él nos ha dicho algo. Como una relación de familia. El papá dice algo y tú y yo podemos estar como hijos, cada uno en su lado, interpretando de la mejor manera que querramos, pero lo que dijo el papá es una cosa y permanece así. Es lo mismo para ti y para mí. Dios nos ha dado una normativa, un reglamento, una directriz, una palabra de fe, de amor, de bondad, de misericordia. Entonces, esta es la que nos guía. Y tú y yo necesitamos estar cercano a ello. Te hablo de esto porque esto es lo que genera que tú y yo tengamos esta madurez en el Señor. Esa madurez hace que tú y yo seamos gobernados por la verdad del Señor y no sea nuestra libre voluntad de destrucción arruinando todo lo que hay alrededor, sino que más bien en el Señor tú y yo somos refrenados. Y es bueno conocerlo y saberlo. Y aquí te doy un pequeño tip de esos que son importantes, antes de que todos se duerman. Ya los he visto bostezar, entonces. Antes de que se duerman, te doy un pequeño tip.
Cuando tú y yo abrazamos la verdad del Evangelio, hay algo que necesitamos saber. Una verdad sin amor se convierte en juicio. Cuando tú y yo compartimos algo, una verdad puede ser lo más certera posible, pero dada sin amor, es simplemente un juicio hacia una persona. Por el otro lado, cuando tú y yo compartimos una verdad solo con amor y sin verdad, estamos haciendo algo relativo y sentimental, que no tiene una base, que es modificable, que es cambiable según el sentimiento que se tiene. Tú y yo lo que tenemos que aprender es a cada vez que transmitimos el amor del Señor y la gracia de Dios, saber que el amor de Dios gobierna, pero la verdad de Dios permanece. Cuando tú y yo compartimos algo, cuando tú y yo hablamos, cuando tú y yo nos relacionamos y tal vez en algún momento nos llamemos a cuentas como hermanos, va de lado y lado, va con amor y también con verdad. No puede ir separado, porque ahí es donde se generan muchos de los conflictos. Pero al final del objetivo aquí es que tú y yo tengamos y entendamos que esta comunidad que tenemos no se sostiene por tus capacidades ni mis capacidades, sino se sostiene por la relación que tú y yo tenemos con Cristo. Mientras más cada uno de nosotros esté conectado con el Señor, de verdad, más cada uno de nosotros va a interactuar mejor con las personas alrededor de su vida. Si tú y yo aplicamos y entendemos esto, ciertamente vamos a poder caminar así. Y es exactamente eso. Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús nos recibió cuando éramos extraños, nos acercó cuando estábamos lejos, nos amó aún cuando éramos pecadores y nos reconcilió aún cuando estábamos separados. Tú y yo tenemos algo grande allí, algo hermoso que vivir. Algo hermoso que hemos experimentado, ni siquiera es algo al azar, es algo que tú y yo hemos vivido. Él nos ha traído con amor, a través de una persona, a través de un evento, a través de lo que haya sido, pero nos ha traído y tú y yo tenemos ahora una relación en la que disfrutamos. Eso mismo es lo que necesitamos como base para amar y para mostrar y para manifestar a la vida de las otras personas. Somos personas imperfectas que necesitan la unidad por medio de un Salvador. Tú y yo, cada uno de nosotros. Y esto es importante y es algo que necesitamos buscar practicar. Y te animo a que tú y yo lo podamos considerar. Somos una iglesia, somos un cuerpo, porque obviamente estamos unidos por el Señor. Nuestra responsabilidad, reconciliar a más hijos con Él. Nuestra labor, brindar esa misma gracia que tú y yo hemos recibido para con otras personas. Pero no es a la fuerza, es con misericordia de la misma manera que hemos recibido. Así que como sabes, tengo una práctica para ti en esta semana. Si lo practicas, excelente. Si no lo practicas, te estás perdiendo de algo muy bueno. Pero espero que tú y yo podamos practicar. ¿Qué acción práctica tenemos para esta semana? Identifica a una persona de la iglesia que conoces poco. Está bien fácil, ¿no? ¿Nos va a dar vergüenza? Muy posible, pero está bien fácil. Una persona que conozcas poco. Segundo paso, invítala a conversar, compartir un café o una comida. Súper sencillo. ¿Alguien come en casa? ¿Sí? ¿Nadie come en su casa? ¿No? Entonces tenemos que hablar de finanzas, porque aquí va a haber un problema. ¿Ya vieron? Todos comemos en la casa. ¿Qué dice el refrán? Donde come uno, comen cuatro, ¿no? Comen tres. Le puedes poner el número que tú quieras. Tenemos la oportunidad de compartir. Y piensa en 3 preguntas para conocer mejor su historia. Lo último, ora por esa persona. Mantén un compromiso de orar por su vida, por una semana, por un mes, o según la necesidad que esa persona tenga. ¿Te estoy dando una carga muy pesada de llevar? Es posible. Pero es saludable. Es muy buena. Y si tú pones en práctica esto, estoy seguro que tú y yo vamos a poder enfocarnos más en lo que el Señor nos está llamando a vivir. Tú y yo somos una familia, nos encanta decir que somos una familia. Es bonito mencionar y sentir ese amor, pero ¿sabes qué? La familia que somos es más que un abrazo de domingo.
Y eso es lo que yo quiero que tú puedas comprender. Cuando hablamos de que somos una familia en Cristo, es más que simplemente el servicio de aquí, sino es realmente estar a lo largo de nuestras semanas. Y tratemos, procuremos, busquemos, motivémonos unos a otros a crecer en la fe. Cierra tus ojitos ahí conmigo y leamos gracias al Señor. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, si hay algo que nos necesitamos contemplar delante de nuestra vida, es que tú nos has llamado a disfrutar de ser un cuerpo, una iglesia, una familia en ti. Lo que hace la unidad entre nosotros no es el mejor criterio de cada uno. Es que estamos unidos por causa tuya. Diferentes naciones, diferentes prácticas, costumbres, culturas, pero hoy estamos unidos aquí en Bloomington, Indiana, por causa de ti. Todos estamos en este lugar por causa de ti. Y te agradecemos por esta oportunidad. Pero Señor, no queremos echarlo a perder. De hecho, no queremos tampoco vivir con máscaras, no queremos estar ocultos en la sombra del dolor o del miedo o de la inseguridad, de no poder ser vulnerables, sino que deseamos crecer. Y te pido, Señor, que nos ayudes en este proceso. Sé que es un proceso personal para cada uno. Sé que es un proceso en muchas ocasiones un poquito difícil, pero sé que también tiene mucho fruto, bendición y bienestar cuando se puede pasar esa pequeña barrera. Y te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Tú realmente sabes el corazón de cada uno de nosotros y sabes en qué punto y en qué posición estamos. Y aunque nosotros queramos engañarnos y darnos la idea de que no es así, tú nos puedes ayudar a ver esto en la realidad de nuestro corazón. Y te pido que nos ayudes. Te pido que tu gracia nos dirija y que tu bondad nos permita, Señor, encontrar una respuesta a estas situaciones. Ayúdanos, Señor, a tener esa práctica en esta semana de interactuar con la vida de algunos de nuestros hermanos y que tu gracia nos pueda ayudar a entender esto que estamos hablando hoy. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.